Good morning, everyone. If you could turn to Matthew chapter 22. Vamos por favor a Mateo capítulo 22. What a glorious opportunity to be together as God's people. Gracias a Dios que somos el pueblo de Dios. Seeing the different ones that I know quite well, it's just amazing to be able to worship God. Y le doy gracias a Dios que podemos alabar al Señor y agradecerle por su amor. Bueno, vamos a leer la lectura de esta mañana. Está en Mateo capítulo 22, los primeros 14 versos. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió al rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas. Pero ellos no quisieron venir. Volvió el rey a enviar a otros siervos y les dijo: díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios, y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó, así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Thank you, Ken. Good morning. Good to be together. Gracias, Ken. Buenos días. Es bueno estar aquí juntos. Ebube, gracias por ese anuncio, por la invitación. Y tú cubriste lo que yo iba a decir. Lo único que quiero añadir es que voy a tener la oportunidad de compartir una de las sesiones. Así que, hermanos, los animo a que vengan y a que entiendan algunas de las dinámicas que están sucediendo en nuestro mundo hoy en día. Va a ser muy interesante lo que se va a hablar, así que por favor, considérenlo. Esta mañana vamos a examinar este pasaje que Ken leyó para nosotros en Mateo 22. Es uno de los grandes misterios de la Biblia. Y déjenme decirles que quiero ser claros esta mañana, que no todo lo entiendo, que es un misterio, pero que algo el Señor nos va a enseñar. Así que vamos a ver este pasaje y quiero preguntarles: ¿cuántos en este lugar ha sido invitado a una boda o algún evento de estado o real? No veo a nadie que haya sido invitado a algo así, porque no sucede todos los días. No es una experiencia de todos los días. Es más, la mayoría de la gente en el mundo no ha tenido una experiencia de estas. No, nunca
hemos sido invitados a un cumpleaños o a un bautizo o a una boda de un primer ministro o de la reina. Generalmente a este tipo de eventos solamente son invitados los amigos más cercanos o los familiares de la realeza. Y si es que tú recibes una invitación para una boda real, es porque eres alguien que la realeza quiere distinguir con esta invitación. Sin embargo, si tú eres cristiano, tú has sido invitado a la boda más maravillosa que hay y que habrá. Así que Mateo capítulo 22. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres un buen Dios. No podemos comprenderte, Señor, pero tú eres bueno. Tú amaste tanto al mundo de una forma que ni siquiera podemos entender. Gracias, Señor, por tu plan. Gracias, Señor, por el regalo que preparaste para nosotros. Señor, abre nuestros corazones, nuestras mentes para entender el significado, la grandeza de esta invitación a la que tú quieres que asistamos. Gracias, Señor. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a entender, Señor, que tú abras nuestro entendimiento. Señor, te pido que uses para tu gloria, Señor, lo que nos vas a enseñar esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mateo 22, verso 1. Entonces Jesús habló, les dijo, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo, y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron asistir. Jesús empieza la parábola diciendo que el reino de los cielos es como esto. Esto significa que la parábola nos va a enseñar algo, que es a qué se parece el reino de los cielos, o nos va a enseñar algunas cosas acerca de el reino de los cielos. En este caso, se nos enseña que el reino de los cielos es como una boda. Si tú vas a ir a una boda, necesitas recibir una invitación y tú decides aceptar o no. Tú necesitas recibir esta invitación si quieres ser parte de la fiesta, pero también necesitas responder a la invitación. Esta parábola usa ideas de cosas o historias que son fáciles de conocer. No son cosas que son incomprensibles. Aquí podemos entender que el rey representa a Dios sentado en el trono del universo. El Hijo es el Señor Jesucristo y la boda representa el banquete de bodas del Cordero que sucederá en la tierra después de la segunda venida de Cristo, al principio del reino milenial. Este es un banquete de bodas que va a suceder y viene pronto. Los primeros que salieron a llevar las invitaciones fueron los profetas, los apóstoles y los evangelistas. Y aquellas personas a las cuales se invitó primero fue el pueblo de Israel, específicamente a los líderes religiosos, a los sacerdotes, escribas, rabinos, líderes de la sinagoga, los fariseos, todos estos, porque tenían la responsabilidad de enseñar la palabra, pero ellos no estuvieron dispuestos a venir a la boda. Especialmente, esto es lo más triste.
Después de que conocieron al They were novio, not interested. no estuvieron interesados. They rebuffed the invitation. Ellos rechazaron la invitación. 22 verse 4. 22. Again, he sent out other 4. servants, saying, "Tell those Volvió a enviar who are otros invited, siervos see, diciendo, I have prepared my díganles a dinner, los, my oxen and a los fattened cattle convidados, are killed, he aquí he and all preparado things mi are ready, comida, come to the mis wedding. toros y animales The engordados meal han is sido prepared, muertos the table y is todo está set." dispuesto. Vengan a The las first bodas. invitation had gone out early. La primera The prophets had invitación told of this coming event so that salió, they los profetas would be hablaron sure to clear their calendars. They'd y given them indications of when it les would be estaban near, so that all the avisando necessary cuándo iba a preparations ser could para be que made. ellos prepararan su But there was corazón, very little response pero to no the hubo invitation. mucha respuesta a la The invitación. king is persistent. Pero el rey es And he gave persistente everyone another y ahora invitation. les He makes it manda very otra clear invitación y les deja that this is a claro special occasion. que esta It's es a big una feast. There's going to be ocasión lots, just to make sure especial, que there's va a haber no comida, que va a misunderstanding. haber algo hermoso, para que nadie But they piense made otra light of cosa. it and went their ways, one Mas to his ellos, sin own hacer farm, caso, se fueron another to his uno a su business. labranza, otro a Now, sus there are heads of negocios. state today who we Hay have so little líderes de regard for Estado as individuals that were we to que receive an invitation to their wedding. I suppose there would be many today who would tal vez say, cuando "Well, I'm not reciban interested." una invitación ellos pueden decir, no estoy That is the interesado. response that Y esta es Creator una of this universe, the respuesta King of all kings, que is receiving. desafortunadamente el Rey de It was not that Reyes, they could not Rey del come, universo, but they está were not willing recibiendo. to come. They just Estos had pudieron no haber interest hecho in the espacio king, para no interest para in este his son. evento, pero no. To get a sense of how Ellos big tenían an otras cosas insult para this ellos is más to the importantes king, que hacer. take a much smaller scenario. Imagine receiving Imagínense a personal invitation from recibir your boss, from your employer, from the una owner of your invitación, por ejemplo, de su company, to attend jefe his or her o del son's dueño de la wedding. compañía donde Not only is trabajas, this being put on porque by va a your ser la boss, boda but de, your boss de tu has hijo, given de su you a hijo. position of great Imagínate, honor and el jefe respect te in the está company, dando and you receive una all posición de kinds of honor y de special perks respeto and en la privileges because of compañía, your porque prestigious position in the company. como And tienes that is the una posición status, that is the prestigiosa, scenario te of these invita a la religious boda leaders who have been personal, a una blessed and boda given de amazing su hijo. privileges and Estos son perks and privilegios positions in que no todo mundo tiene. Israel. But now, when you get this personal invitation Israel to be a tenía privileged este part of your privilegio boss's wedding, you just ignore de it. ser invitado. Imagínate tú The que tú parable eres doesn't invitado a say algo así this, e ignoras la but we know invitación. from reading the Bible, and we Nosotros know from leemos who en this la is directed Biblia, to in the sabemos scriptures, a that quién they, se representing the dirigía religious leaders, esta and the people invitación. who were following the religious Sabemos que leaders, were not esta willing to come to the invitación wedding because se le they dio a had los líderes to come religiosos to Jesus y ellos first in order to no come to the quisieron wedding. venir They had porque to primero tenían recognize que his reconocer a authority Jesucristo, and reconocer su submit to autoridad his y rule over their someterse lives. a su señorío That was what was en entailed sus in coming vidas. to this wedding. You had to Y acknowledge esto and era recognize lo que he was ellos king. tenían que They hacer wanted antes de nothing to venir do a with la that. boda. John Pero 1:11 ellos says, prefirieron Jesus no came venir to a la his boda con own, tal de no and his someterse. own did not receive him. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Matthew palabra. 22, verse 6. Mateo 22, verso And the 6. rest, so some are just interested, but there's some real bad apples in the bunch. The Aquí rest algunos seized his servants, treated them spitefully, no and quisieron killed venir, them. pero otros que eran realmente Now, it becomes malvados, obvious tomando a that los this is siervos, much los deeper afrentaron y than los just being mataron. rude Aquí or disrespectful. vemos que This va is más allá de open ser rebellion groseros and declaration of e irrespetuosos. against Aquí the están king. lanzando And if una those who were invited actitud de felt that rebelión way contra el towards rey the y un messengers, mensaje they de guerra obviously contra el felt rey. that way toward the king who had sent the Esto ya no messengers. era And they solamente would un have insulto seized, hacia los mistreated, mensajes. and killed Estos, the king himself aquí dice la palabra if they que could have done so. maltrataron a los siervos y los These mataron. invited guests would not respond to the invitation, Estos refused to participate in the wedding invitados feast because they no actually solo se despised the king. rehusaron la and they were invitación, hostile to him. sino que That is despreciaron y eran exactly hostiles a hacia el rey. description of the heart of these religious leaders who Y esto were seeking to describe kill precisamente Jesus at this stage in el his estado del journey corazón de estos to the líderes cross. israelitas. Notice verse 5.
Fíjense en el verso You do not 5. have to murder a prophet. You do not have to murder one of the messengers No to miss tenían, out on being part of the kingdom of no God when it tenían que comes. matar a Like los, those a in verse los 5, you enviados. merely have to En be el verso disinterested when 5, the invitation has been given simple y to you. sencillamente, Preoccupying esas yourself with other personas things no quisieron that venir, you ignoraron la view as a invitación priority porque over any tenían otras invitation ocupaciones, from God to tenían come. otras prioridades y por eso You've no all been quisieron invited venir. to this wedding. Todos If you didn't hemos know you've been ido invited, I'm here to tell you this morning, you a are esta boda. invited Y to si this tú no wedding that sabías que Jesus has is sido talking invitado about. a esta It is the boda, wedding déjame of decirles, himself déjenme as the decirles que groom to todos hemos sido invitados a la boda. bride. Él es el You're novio invited y not si tú only to aceptas, attend the serás wedding, but you la are. novia. It's a proposal. Es You're una invited to propuesta. marry the groom. Estás siendo invitado al matrimonio And con el this, frankly, is one of the rey. biggest reasons people Y turn this down. People will accept la invitations gente to religion. recibe invitaciones y acepta invitaciones a You've all been a invited to una this wedding. religión, How have you pero la responded to the gente invitation? no quiere recibir Verse recibir 7. estas How's the invitaciones a un king compromiso respond con el to rey. this final act of defiance and rebellion? Verse Este fue 7, un when the acto king abierto heard de about it, he was rebelión. furious. El rey estaba furioso. And he sent out his armies, destroyed Entonces el those rey murderers, envió a and sus burned up their city. ejércitos, dice la palabra en el verso 7, y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Against La Biblia the está sin of hablando mankind. de la ira de Unlike Dios us, God que never vendrá loses his sobre temper. He aquellos never que loses control. He is always lo righteous. He's rechazaron. always just, but Con yet nosotros, he gets con sus furious hijos, el Señor with the sin and rebellion of nos tiene man. más misericordia y paciencia, sent out pero his estos que lo armies, rechazaron destroyed those murderers, recibirán and su burned up the furia. city. This parable is Esta a parábola picture of es the future una imagen del futuro relationship of those who de reject the aquellos invitation of que God rechazaron la invitación de Dios and how he responds to that. y cómo responde el Señor a eso. Sometimes we lose sight A of who veces God is. We lose nosotros sight perdemos of de vista how awesome he quién es realmente el Señor y cuán maravilloso es Él. And is it a big deal that I turn it down? He created Y you. He called you. He has ¿cómo- a purpose for you. ¿Cómo puedes rechazar a aquel que te creó, This is a aquel que reference tiene to un the Roman propósito destruction of para ti? Jerusalem 40 years after the crucifixion of Jesus. 4 The Romans años después de la burned and leveled both the city 40 and the años temple después to de the la ground. crucifixión de That's part of it. Cristo, But as we move em, on in this los parable, romanos we see destruyeron it goes much Israel. deeper than merely the destruction of pero the esto va a ir city. más allá de la destrucción de esta ciudad. Does this rejection of all these people Este that have been rechazo invited, de esta gente, the vast majority of the Jewish population, la especially mayoría del the pueblo judío religious leaders, y especialmente does los this líderes rejection religiosos, mean that there would este be no rechazo wedding significa for que God's ya no son? va a haber boda Is the para el wedding going to be Hijo canceled? de Dios, Does this significa que mean la that there boda will se va a be cancelar, nobody in God's kingdom? significa que ya no va a haber Does this gente en mean el that reino de all Dios, God's plans and significa preparations que for a los wedding and planes for y las a kingdom of preparaciones loyal para la boda subjects has been y para overthrown and frustrated? los planes para esta boda Then you que el have to be Señor estaba planned to planeando accommodate just a little, ya no se van a llevar a the cabo big porque plans have been trashed. la gente Does no this quiso mean that venir, God's significa word que was powerless Dios to save those who no heard tuvo the poder invitation to para come? salvar a Is there no aquellos power accompanying that? que invitó a Is there la, no influence from the a la king? boda. Does this Significa mean que that no hay the death ninguna of Jesus is influencia going del to be reino, for del nothing? rey. For who is he dying? Significa entonces que If Jesús nobody is murió willing por to nada. respond to God's invitation to Si nadie come, quiere has Satan won the responder battle? a la invitación, Take a ¿significa quick esto look que at the Satanás last ganó la verse of this batalla? parable, which actually Bueno, summarizes the vamos a parable. ver este Matthew 22, verso verse en el For many capítulo are 22, verso called, 14, but que few resume are chosen. la parábola, porque muchos son los llamados y pocos Is that los a typo? escogidos. Kind of sounds like it, doesn't it? ¿Será esto un Shouldn't error? it read, Parece, "Many ¿verdad? are called, but few choose to Muchos son accept los the invitation"? llamados,
y pocos escogidos. ¿Qué no debería decir? Y pocos son los que aceptan. Bueno, eso no dice la Biblia. Juan capítulo 6, verso 37. Jesús dice, todos los que el Padre me dio vendrán a mí, y aquel que viene a mí yo no le echo fuera. Podemos pasar mucho tiempo en este verso, pero Bob ya está con prisa. Él ya está, se adelantó. The first half of the parable is about those who despised the king and would not come to the Vemos wedding. aquí But the second half of the parable tells que us about en la those who primera parte de la parábola hay algunos que rechazaron la invitación y no vinieron a la boda, pero la segunda parte Then he said nos to his habla de servants, aquellos que "The sí wedding quisieron is venir". ready, but Verso those who 8. were Entonces dijo a sus invited siervos, were not las worthy. bodas a la verdad están preparadas, Therefore go mas los que into fueron the convidados no highways, eran and dignos. as many as you find, invite to Id the pues a wedding." las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. The Bible talks about La Biblia nos habla Israel's rejection, del rechazo de Israel hacia Dios. paving the way. Esto pavimentó el camino para que la invitación se extendiera a todos los demás. We read that. En Romanos lo leemos. Those who were invited were not worthy. Aquellos que fueron invitados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Because as we've been seeing Bueno, all porque throughout Matthew, this interaction como between vemos Jesus and the religious leaders la interacción de believed they were worthy. de Jesús con los líderes religiosos, They didn't esos need Jesus. eran orgullosos. Ellos pensaban que no necesitaban un Salvador. Ellos tuvieron el privilegio de recibir la invitación. Ellos habían sido escogidos por Dios, tenían un estatus privilegiado, pero la mayoría de ellos estaban llenos de orgullo, se sentían que eran lo máximo y que no necesitaban a Dios. ¿Para qué? Si nosotros podemos, en otras palabras, era lo que pensaban. Ellos tuvieron la invitación de los profetas, pero no extendieron la invitación, sino que ellos empezaron a tomar sus propias decisiones de quién podría ser invitado y quién no. Mateo 23:13 dice, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de Dios, el reino de los cielos, delante de los hombres, porque no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. And so in chapter 22, verse 9, this parable points to a shift that's going to take place in the way Por eso, más adelante en esta parábola, nos explica cómo van a ser las cosas de aquí en adelante. A partir del verso 9, vemos cómo estas invitaciones van a ser distribuidas ahora por los discípulos de Jesucristo, y todos aquellos que reciban una invitación pueden invitar a alguien más. Hagan de cuenta como las redes sociales de aquellos tiempos. Después de la crucifixión de Jesucristo, esto empezó a suceder. Jesús les dijo, vayan a todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Todos tendrían que ir con esta invitación a todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
And Romans 10:13, Romanos "For 10:13, whoever calls on the name of porque the Lord cualquiera que shall be clame saved." en el nombre del Señor será Look with salvo. me to the very last book of the Bible, Vamos al último libro to the de la very last Biblia, chapter Apocalipsis of the last 22. to one of the Vamos last a ver verses. uno de los últimos versos del último libro de la Biblia. Revelation chapter 22 and verse 17. Apocalipsis 22, 17. And the Spirit and the Y el bride. espíritu y la esposa. Who's the Spirit? ¿Quién es el espíritu? Dios. Who's the bride? ¿Quién es la novia? Us, the church, Nosotros. children of God. These two together Estos say, dos juntos dicen, ven. what is our message? What ¿Cuál is es el our mensaje? ¿Cuál es el gospel? It is to evangelio? invite every person Es invitar a to come todas las personas a venir a Cristo. and let him who hears Y el say, que oye "Come." diga, When you ven. have heard the Y el que tiene invitation, sed, pass it on to others around venga. you so that Y si tú everybody recibes la hears, invitación, entonces extiéndela a más gente y diles, "Come." And ven. let him who thirsts come. Y el que tiene sed, venga. Are you thirsty for Y el something que more in quiera, life? Are you thirsty for something tome more del meaningful? agua. Are you thirsty for a purpose? ¿Tienes Does sed your de being long to be important to somebody, to matter de to somebody? importarle a alguien, de ser importante para Whoever alguien? Entonces desires, ven. Revelation Cualquiera 22:17 que ends desee, with, whoever desires. cualquiera que Is it in desee, you? Is that desire cualquiera there? que Do you desee, want him? Let him take the water tome del of agua life de vida freely. gratuitamente. Receive this Reciban invitation. esta Receive invitación, this reciban gospel, this este water of evangelio, life. reciban esta Receive agua de Jesus vida, Christ. reciban a Jesucristo And come. y to the vengan wedding. a la boda. You've got a seat at the head table. Porque vas a tener Beside the un groom. asiento en la mesa del novio. In Luke's gospel, we are given more detail about those who did respond to this invitation. En Lucas, when en el given a Evangelio de chance. Lucas, tenemos más detalles In Luke chapter acerca de 14, verse aquellos que 21, responden a la Jesus was invitación. getting in a lot of Lucas trouble 14, because he was giving 21, out the invitation Jesús that, estaba these religious leaders felt was their estaba job to do, but invitando, he was getting it to people that they weren't. y como los Luke 14, sacerdotes verse no 21, quisieron venir, el Señor estaba invitando a otros. Jesus said, "Go out quickly into the streets and lanes of the city Lucas 14, and bring 21. in here the poor and the maimed and the lame and the blind." Ve pronto por Remember, las they were the plazas ones y that las when calles de Jesus la cleansed ciudad the y trae temple and acá drove out all the a money los changers, pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. it was the poor, the maimed, the lame, the blind. Imagínense esta combinación. Estos que habían sido humillados por sus circunstancias tan difíciles en la vida. Ellos no estarían calificados para asistir a una boda de este tipo. Pero en Mateo 21, Jesús les dijo a los líderes religiosos, de cierto les digo, que los recolectores de impuestos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Primera de Corintios capítulo 1, verso 27 al 29. Ya he hablado de este versículo porque es uno de mis favoritos en la Biblia. Primera de Corintios 1, 27. Dios ha escogido a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos habían sido invitados a esta boda de
No one. o a un evento del Estado. Nadie, les pregunté hace un momento, y nadie al menos en este Probably lugar. most of us, if not all of us in this room, whether we would recognize it or not. Pero ¿saben We're qué? not the kind of people that En get este invited verso to nos damos cuenta que todos hemos sido big invitados. things. No somos gente And God can del gobierno ni nada. Y sin embargo, Dios nos ha invitado a esta some of them. gran boda. But this is one of my favorite verses in the Bible because it Y este es uno de describes los versos que más me gustan de la Biblia, porque describen to have a seat at the king's royal cómo wedding yo, when he sets up his kingdom. siendo lo que soy, he sido It invitado describes the reason that I look a la forward boda del to the Rey, coming of Christ. a la I know boda there's de gonna be a big Cristo. wedding. Y yo sé que será una gran boda, una gran celebración. I'm invited. Y yo he sido invitado. And I replied, said, I'm Y coming. yo ya respondí y dije, Señor, sí, yo sí voy. If I had been one of the mighty, prestigious, Porque si yo hubiera elite, sido uno de important los people in the eyes of the world, and de esas I remember gentes a time in my life when importantes, I yearned to be that prestigiosas, kind of a person. porque I hubo un strove to be that tiempo kind of a en person. mi I vida strove to que climb yo the ladder and quería get to the ser top esta clase of de anything that I gente. could get to the top of. Yo quería llegar And praise a the lo Lord, alto, ladders had broken pero rungs. gracias a Dios que And Lord se kept me bringing rompió me la down, escalera para bringing me subir a down, ese lugar. until Y I realized, Dios me as we see in Matthew chapter 5, me the dejó way in ver is through the la bottom forma and not through the top. en la que yo era desde el... Thank you for whoever put Kleenex up here. Gracias por poner Kleenex aquí arriba. These are tears of gratitude. Porque estas son lágrimas de gratitud, hermanos. Lágrimas de gozo. Matthew 22, verse 10. Mateo 22:10. So those servants went out Y saliendo los siervos por los caminos, into the highways, and juntaron gathered a todos together los que all hallaron, whom they juntamente malos y both buenos. bad Y and las good, bodas fueron llenas found, de and the wedding hall was convidados. filled with guests. Many sitting here today can say, praise the Lord, it went to the Muchos bad. de los que estamos aquí It came to me. decimos, gracias, Señor. The Gracias. guests who fill the wedding hall Porque alguien me represent invitó. everyone who knows Los they do not invitados deserve a que llenaron place la- in God's kingdom. Que llenaron esta But they boda heard the good representan news, a todos aquellos they que were saben que invited. no merecen un lugar en esta They eagerly and ceremonia, gratefully responded pero to the ellos invitation. oyeron las noticias The y, bad and the good are the y flawed recibieron la Israelites who invitación know con they are gratitud y unworthy of respondieron God. a la invitación The y ordinary vinieron. La the gente sinners ordinaria, los who had no pecadores que relationship no with the tenían king. relación They con el also rey, represent the ellos Gentiles from representan every los nation. gentiles They de represent toda each of us nación, who nos have representan accepted the Lord's nosotros invitation que hemos to come aceptado and follow la Jesus. invitación de Cristo a And each seguirle. one of us who have Cada uno de accepted nosotros que ha are aceptado, astonished that we have been estamos given a seat at maravillados God's de que table. tenemos un lugar en la mesa We del know Señor, that if it wasn't for God's porque grace, we sabemos would que si never no be there. fuera por la gracia del We would Señor, be no estaríamos cast ahí. out. We would be in hell. Estaríamos en el We know infierno. that's where we would Sabemos que hemos sido salvos We por know gracia, that we are saved por by gracia grace solamente. alone. We know Sabemos it had nothing to do with my worth. que no tenemos nada que ofrecer, que no merecíamos nada. It takes us back to verse 14. Y eso nos For lleva de many are called, regreso but few are al chosen. I verso can't explain it. 14, I don't que understand. muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo no lo entiendo, pero But eso es lo que dice I'm la glad I was palabra. chosen. Y le doy gracias a Dios que yo fui elegido. When the Lord saved us, Cuando el Señor it nos was one of the salvó, most amazing things esta ever fue happened to our lives. una de las cosas más Forever we will maravillosas talk que nos about pasó en la vida. How he brought us as sinners to Cuando fall nosotros humbly at his feet. compartimos What acerca I de went through, cómo what I experienced, fuimos what it llamados, took to bring me to the end of myself cómo and a cause me veces to se cry out to him. necesitó
llegar y tocar fondo para que el Señor nos lavara, nos alimentara y nos hiciera parte de su familia. ¿Cómo podría yo dejar de alabar al Señor y darle gracias por esto? Vamos otra vez a Apocalipsis 19. Aquí hay un pasaje que nos describe a nosotros, que describe lo que vamos a hacer, de la celebración que vamos a hacer parte. Verso 6, y oí como la gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mateo capítulo 22 dice que la boda estaba llena de invitados. No había lugares vacíos. Juan 6:37 dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Mateo 22:11. Pero cuando entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, estaba allí alguien que no estaba vestido para la forma, para la ocasión. Era algo formal. Tal vez venía sucio, tal vez venía en pantalón de mezclilla. No sé, ¿cómo era esta ropa? ¿Qué significa esto? Esto representa la justicia de Jesucristo. Es lo opuesto a la autojusticia. Ser vestido de la justicia de Cristo es cubrirte con Cristo. Significa que tú no te ves, sino que Cristo se ve en ti. Dejar que Cristo hable a través de ti. Dejar que Cristo viva a través de ti. La ropa de la boda es como que estás usando una actitud que dice, debo menguar para que crezca Cristo en mí, y reconocer y proclamar que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Usar este atuendo de boda significa dejar bien claro que soy amado y aceptado y soy bienvenido a esta boda 100% por causa de Él. No hay nada que yo merezca. Así que este hombre viene a la boda, pero en sus propios términos, o trata de entrar a la boda con su propia justicia. La Biblia dice que nuestra propia justicia, nuestros propios actos son como trapos de inmundicia delante de Dios. Como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:16, a la cual Jesús le dice, yo te vomitaré de mi boca, porque dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mateo 22, versos 12 y 13. Entonces el rey le dice a este hombre, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que le servían, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense que el rey no le habla por nombre. Juan 10:3
y 14 dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y les habla por su nombre. El rey sabía que este no era uno de ellos. El rey se para delante de este hombre y expone su desnudez, lo expone, y entonces este hombre se queda sin palabras delante del rey. Entonces lo atan de manos y pies y lo sacan, y esto significa ser removido de Dios. Ya no va a poder experimentar su bondad. Es una condición que se conoce como infierno. Dios es la luz y el infierno es un lugar de oscuridad donde habrá lloro y crujir de dientes. Un lugar que no es para nosotros, porque Dios nos creó para estar en comunión con Dios, para experimentar paz y gozo con el Señor. Pero supón que mueres hoy y apareces delante de Dios y te pregunta, ¿qué derecho tienes de venir al cielo? ¿Qué vas a contestar? Mucha gente contestaría, bueno, yo fui muy buena persona, viví bien y me porto mejor que mucha de la gente que conozco. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, y que la paga del pecado es muerte, y que esa es la separación eterna de Dios. ¿Tú piensas que estás bien vestido para la boda? ¿No te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo a los ojos de Dios? Eres inaceptable a los ojos de Dios. ¿O qué tal que murieras hoy en la noche y Dios te pregunte, ¿por qué debe de dejarte entrar a la boda, entrar al cielo, así como este hombre le preguntó ahí en la boda? Tal vez tú te vas a avergonzar y no vas a tener nada que ofrecer para tu propia defensa. Yo no sé cuál es tu imaginación de Dios, cómo te imaginas a Dios, yo no sé, pero Dios es tan maravilloso y tan magnífico que yo sé que no se puede uno imaginar la maravilla que es Dios, la perfección, la pureza. Y sin importar cómo estés vestido, tú vas a sentir que estás desnudo delante de Él, a menos que estés vestido de la justicia de su Hijo Jesucristo. Te vas a dar cuenta en ese momento que has estado desperdiciando tu vida persiguiendo cosas que no importan y que no estás preparado para el momento más importante de tu vida, cuando te encuentres cara a cara con tu Creador. Solamente hay una sola respuesta correcta. ¿Qué es lo que te hace adecuado para entrar a este lugar? Y la respuesta es, Señor, yo no tengo nada que ofrecer, pero, un gran pero Jesús murió por mis pecados. Él me lavó mi pecado con su propia sangre y me vistió con su propia justicia y me dio su Espíritu Santo como promesa para garantizar que yo pueda vivir en tu casa, Señor, para siempre. Y Señor, por eso estoy profunda y eternamente agradecido, porque estoy en deuda por este privilegio. Gracias, Señor. Mateo 22:14. Porque esto significa que este es el final de la parábola. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos.
Now you could foolishly get upset and just think, God, that's not fair. Tal vez tú puedes tontamente pensar, ay Señor, esto no es justo. ¿Por qué no escoges a todos? But remember, Pero He's perfect in all of His recuerda ways. que Él es perfecto He en never todos sus makes caminos. Él He is no comete absolute, errores. perfect justice. Él There es is no justo y unrighteousness, perfecto. there is No hay sin, ninguna there is no injusticia, flaw in Him. no hay ninguna falla, ningún pecado en Él. We don't understand No lo it, entendemos, but one thing we do know, pero una He's cosa sí perfect. sabemos, que Él es perfecto. As high as the heavens are above the earth, so high are His ways Y así above como our los ways. cielos están más altos que nosotros, But I así los thank God pensamientos de Dios mucho más that altos que los nuestros. it wasn't on the basis of my initiative. Así que I thank mi God salvación ni that He siquiera took the fue initiative, algo that que He yo reached out to me. inicié. El I thank Señor God inició for choosing. mi salvación y yo le This doy seems like gracias a a Dios por strange haberme statement at the escogido. end of the parable declaring that we are to Este verso al invite final de la everyone, parábola that dice everyone must make a choice, que el Señor invitó a todos y que todos and yet tenemos que hacer una few are chosen. elección, And tomar it's una not a typo. decisión, It shouldn't read few choose. It intentionally says few are pero chosen. intencionalmente It dice aquí reminds que me of an pocos son los illustration of a person escogidos. walking along a sidewalk, Y running along a brick, me recuerdo de esta big brick ilustración de building. una persona caminando They come across a en la door on the banqueta side of the wall of the building. And there's a sign posted on that door. y hay which read, un "All are edificio con invited. una puerta Come in. Come." y luego dice So the en la person puerta, paused todos and son stood in front of invitados, that door for a long moment, entren. trying to decide Así que la if they persona wanted to go in or not. se para enfrente de esta Wondering what puerta might be on y the está other side. pensando si va a entrar o no. But finally, they opened Finalmente, the door and walked ellos through into a beautiful banquet hall with an amazing abren la feast puerta y being caminan served. And hacia inside, este the person was banquete greeted warmly by a y host and adentro encouraged to find hay a una seat at the persona table. que le dice, venga And y as they began siéntese a la walking to the mesa. table, Y mientras in empieza a stunned amazement caminar hacia la at what mesa, was happening to them, they glanced back over their shoulder él at the door they ve had just walked en la through and puerta noticed a y, sign no- on y the nota inside of the door. It looked similar to the algo one they que had read dice on en the la outside of the puerta door, but the message was quite different. y el The mensaje sign on dice, the inside of the door el mensaje read, por dentro "You de did la not puerta choose dice, me, but I chose you." tú no me escogiste, yo te escogí a ti. I had to make a choice to walk through that door. Yo tengo que tomar la I walked decisión through de that door, entrar por esa and I find puerta. out from God's perspective, He did Pero not choose me, but cuando I yo chose him. entro a esa puerta, yo entro por esa puerta, Because we don't leo understand lo que God's dice por ways, or dentro more y accurately, veo we can't la perspectiva de possibly Dios. understand His ways. Tú no me escogiste, sino que yo Because te he's escogí God, a ti. Él ya and we're sabía. small. Nosotros no But that doesn't entendemos mean we should los caminos de ignore Dios. what has been revealed. No podemos Nor should we try to entenderlos. explain it away as though God's Y word tal doesn't vez really nunca mean vamos what a it says, because explicar we have correctamente a ciertas moral cosas que responsibility that we will leemos be en held la palabra de accountable Dios. for, to choose Pero and una make a cosa sí decision podemos based on decir, that que la invitation that we have invitación ha received. sido enviada. Hemos recibido la invitación y nuestra responsabilidad es When I tomar una encounter decisión al things respecto. Cuando encuentro about cosas our así infinite and incomprehensible acerca God, de and I nuestro often come Dios across things tan about God that I infinito e don't understand. incomprensible, Rather than letting those things entiendo fill que my hay heart cosas with que doubt no puedo or entender. stress, I Y en take a lugar de step que back mi and corazón stand se firmly on estrese what I o do se llene know de of dudas God, and I acerca look de at that estas cosas que no mystery from a entiendo, solid vantage point hermanos, of lo what I que do yo know. hago es For decir, example, I Señor, do not understand how gracias verse 14 por todo works. eso. Yo no And my flesh entiendo tempts cómo me este verso 14 to accuse funciona. God of being Y en mi unfair carne podría and casting acusar a those who Dios aren't chosen de no into ser outer justo darkness. That's y coming from my de flesh. And I need enviar to a recognize my estos flesh is at enmity que no with God. My aceptaron a la flesh is an oscuridad. enemy of God. Pero tengo que He is at reconocer war que with mi my flesh carne I es need to enemiga step del back and Señor. recognize there is no Entonces, lo sin que yo hago in God. es pensar, He is perfect como in dice all la his Biblia ways. dice que Él es perfecto en todos sus caminos Perfectly fair, y que Él no perfectly comete good, errores. perfectly Él es loving. perfecto, He never Él es makes a justo, mistake. Él nunca hace nada malo o He is indebido. all-knowing.
Y si esto está en la Biblia, sí, tiene una razón que a lo mejor yo no entiendo ahora, pero es una razón justa y buena. Él sabe nuestro pasado, Él sabe nuestro futuro, Él sabe todo. Y yo no. Así que yo le doy gracias a Dios, porque aunque no lo entiendo todo, lo que sí entiendo es que Él me ama y que Él pudo escoger a otros, pero me escogió a mí. Y yo, sea como sea, yo acepté la invitación y yo no argumento con Él, sino que yo le doy gracias y lo alabo, porque Él sabe las cosas mejor que yo. Y lo alabo y le doy gracias, porque a pesar de todo, Él me escogió a mí. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! No lo entiendo y tal vez nunca lo entenderé, pero eso no me va a detener de alabarlo y bendecirlo para siempre. Padre Celestial, te doy gracias por haber removido de nuestro corazón las excusas y las barreras que evitaban que dijéramos, Señor, gracias, Señor, acepto tu invitación. Te doy gracias, Señor. Gracias por invitarme. Gracias, Señor, por darme este privilegio tan hermoso de ser parte de tu familia, parte de tu reino, ser uno con tu Hijo. Gracias, Padre. Padre Celestial, te pido que permitas, Señor, que haya gratitud en nuestros corazones y que nosotros podamos expresar gratitud, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, que nosotros podamos alabarte y que podamos, Señor, bendecirte. Señor, que nosotros no nos quedemos para nosotros esta invitación, sino que invitemos a más, Señor, que podamos siempre enviar esta invitación y que entendamos, Señor, que esta invitación, Señor, no la hemos recibido por ningún mérito, sino por tu misericordia. Y ahora en el nombre de Jesús oro para que este propósito se cumpla en nuestros corazones. El propósito para el cual tú enviaste tu palabra se cumple en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.